Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos cibernautas bolivianos en el exterior? Es un grato placer saludarles en esta jornada de lunes 9 de noviembre, arrancando la semana con las noticias más importantes desde Bolivia para el mundo. Mi nombre es Ervin Bazar, una bienvenida especial a nombre de todo el equipo de Bolivia News. En el arranque les contamos que el Tribunal Supremo Electoral destinará inicialmente 50 millones de bolivianos para todo el proceso de empadronamiento masivo y otras actividades previstas en el calendario electoral del referéndum constitucional para lo que resta del 2015. Así lo indicó el vocal del órgano electoral, José Luis Exeni, quien explicó que en función a los resultados del empadronamiento se determinará el presupuesto para el 2016. Exeni recordó que desde el viernes rige el reglamento para campaña y propaganda electoral con todas las restricciones y prohibiciones señaladas en la norma e indicó que el Tribunal Supremo Electoral actuará a denuncia en caso de que servidores públicos y autoridades incumplan las prohibiciones señaladas en la norma. El presidente Evo Morales finaliza hoy su gira por 4 países de Europa con una reunión con su colega Francois Hollande en Francia. En la agenda están temas como la demanda marítima y la concreción de un crédito de 400 millones de dólares para esas áreas de energía, salud y agua. La causa marítima formó parte de la mesa de reuniones en Europa. La comitiva boliviana visitó Alemania, Italia, Irlanda y Francia. La ministra de Comunicación, por su parte, Marianela Paco, destacó que la agenda internacional afianza la imagen de Bolivia. Esta gira, dijo la ministra, de nuestro presidente por 4 países europeos está precisamente visibilizando y evidenciando lo fuerte que es nuestra economía, sostuvo. La Iglesia Católica en Bolivia indicó que sus instituciones de ayuda social pasan por un momento económico muy difícil y que la disposición del doble aguinaldo empeoró estas condiciones, provocando la reducción de personal en varias de ellas, como ocurrió por ejemplo en el Hogar Teresa de los Andes de Santa Cruz, donde para reducir las deudas se entregó cartas de preaviso de despido a 26 de sus 90 funcionarios. Así lo indicó Monseñor René Ley, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santa Cruz y responsable de la Pastoral de Obras de Asistencia Social de la Iglesia Católica. Desde hoy comenzarán controles aéreos nocturnos en las regiones fronterizas de Tarija, con el fin de detectar zonas rojas de contrabando. Así lo anunció la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, Marlene Ardaya, quien indicó que se realizarán sobrevuelos de reconocimiento en la ruta Villazón, Tupiza, Tarija y Bermejo para detectar por dónde ingresan los productos de contrabando. Ardaya dijo también que en los próximos días se reunirá con el director de la Aduana de la República Argentina, Guillermo Michel, para coordinar operativos simultáneos en contra del contrabando. Vamos con más informaciones en Bolivia News. La Feria Internacional de la Paz, FIPAZ 2015, cerró ayer sus puertas de su 14ª versión con total éxito, batiendo récords de visitas con 125.000 visitantes durante 10 días, mismos que visitaron el campo ferial Chuquiago Marca. Además, se proyecta que se superen los 55 millones de dólares en ventas directas e intenciones de negocios. Así lo indicó el presidente de Ferias y Eventos, empresa organizadora de la muestra, Gerardo Dick, quien adelantó que para el 2016 se prevé que la feria tenga mayor tecnología, mayor espacio para los stands y un sector exclusivo para el rubro agropecuario. Amigos de Bolivia News, es momento de revisar los datos económicos. Atención con la cotización del dólar, 6 bolivianos 86 centavos para la compra y 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro, 7 bolivianos 37 centavos de bolivianos. El yen, 0.055 bolivianos. Y el real brasilero, 1 boliviano con 81 centavos. El técnico Julio César Valdivieso ya perfila el equipo que mandará al terreno de juego para enfrentar a Venezuela el próximo jueves a las 16 horas hora de Bolivia, rumbo al Mundial de Rusia 2018. Luego de la práctica realizada ayer en el estadio Rafael Mendoza, el entrenador conformó su equipo titular con los siguientes futbolistas: Daniel Vaca en el pórtico, Ervin Saavedra, Eduard Centeno, Luis Martel y Leonel Morales en defensa, Alejandro Chumacero, Walter Beizaga, Jaime Arrascaita y Rudy Cardoso en el medio campo, mientras tanto que Juan Carlos Arce y Yasmani Duque en el ataque. Hablamos ahora de ciclismo porque el chuquisaqueño Juan Cotumba
triunfó en la 21ª vuelta a Cochabamba de ciclismo, que culminó ayer con la tercera etapa ganada por el bayuno Peter Campero del equipo Pío Rico. Cotumba del equipo Pollito Rico terminó los 285.7 kilómetros de recorrido con un tiempo de 6 horas 51 minutos y 55 segundos. El segundo en la clasificación general fue el argentino Miguel Alcócer de Glass Casa Real y cerró el podio el potosino Óscar Solís de la selección boliviana. Amigos de Bolivia en el exterior, siempre es un grato placer informarles a ustedes de los temas que hacen noticia desde Bolivia para el mundo. Recuerden que durante esta semana tenemos contenidos que a usted le interesan y que podemos compartirlos si nos busca en Facebook, en Twitter y en YouTube. Recuerden también que no deben dejar de visitar esta que es su casa, www.boliviawebtv.tv. Un placer, permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.